El lago resplandecía. La luz del sol bailaba en su superficie. El lago de Banyoles, en el corazón de Cataluña, parecía una postal, pero las apariencias engañan. Bajo la belleza se escondía una oscuridad. Un secreto, susurrado por el viento, helaba la sangre de los lugareños, porque ellos sabían la verdad. El lago de Banyoles albergaba un monstruo. Las generaciones habían transmitido las historias contadas alrededor de chimeneas mientras las sombras se extendían por las paredes de piedra. Cada relato enviaba una nueva oleada de miedo a los oyentes. Hablaban de una criatura, antigua y poderosa, que acechaba en las profundidades. Una criatura que se cobraba la vida de aquellos que se atrevían a acercarse demasiado. Los susurros comenzaron hace siglos, llevados por los vientos y a través de las aguas, resonando a través del tiempo. Los pescadores, con los rostros curtidos por el sol y la sal, regresaban con historias de sucesos extraños. Redes hechas jirones, como si unas manos invisibles las hubieran desgarrado. Hablaban de sonidos inquietantes, como susurros, llevados por la brisa. Ondulaciones irregulares perturbaban las aguas tranquilas, como si algo enorme se moviera bajo la superficie. El lago, antes sereno, parecía ahora estar vivo con una amenaza oculta. Y entonces comenzaron las desapariciones. Primero fue un bañista ocasional, luego grupos enteros de pescadores. La orilla del lago, antes llena de actividad, se volvió inquietantemente silenciosa. Nadadores fuertes, conocidos por su destreza, desaparecían sin dejar rastro. Sus pertenencias abandonadas, un recordatorio constante de su destino. Sus barcas vacías quedaban a la deriva en la superficie del lago. Un testimonio silencioso del terror invisible que acechaba en las profundidades. Los aldeanos se volvían más temerosos con cada día que pasaba. Los aldeanos susurraban sobre una bestia, una criatura de sus peores pesadillas. Hablaban en voz baja, con miedo de atraer su atención. Una criatura de tamaño inmenso, con ojos brillantes que atravesaban la noche. Su presencia se sentía incluso cuando no se veía, una amenaza constante e inminente. La llamaban la cucafera, una palabra catalana para un temible monstruo con forma de dragón. Las leyendas hablaban de su hambre insaciable y su capacidad para arrastrar a sus víctimas a las profundidades. Se decía que habitaba en cuevas bajo el lago, emergiendo solo para alimentarse. Su apetito, insaciable. Sus víctimas, olvidadas. El lago, antes fuente de vida, se había convertido en un lugar de temor. Sus oscuras aguas ocultaban horrores inconfesables. Incluso el poderoso Carlomagno, rey de los francos, no pudo escapar a la siniestra reputación del lago. Cuenta la leyenda que durante su conquista de la región en el siglo VI, Carlomagno se encontró con la bestia en persona. Sus caballeros, vestidos con brillantes armaduras, se quedaron asombrados al ver una forma monstruosa emerger del agua. Carlomagno, valiente y audaz, ordenó a sus hombres atacar. Se libró una feroz batalla. El choque del acero contra las escamas resonaba por el agua. El monstruo, herido pero no derrotado, se retiró a las profundidades, dejando tras de sí un rastro de sangre y miedo. Carlomagno, aunque victorioso, siempre llevó consigo el recuerdo de aquel encuentro. Los siglos avanzaron. Pueblos y ciudades crecieron alrededor del lago. Pero los susurros nunca se apagaron. Cada generación añadía sus propias historias al tapiz del miedo. Porque el monstruo, al parecer, no era una criatura del pasado. Era una pesadilla viviente que aún acechaba en las turbias profundidades. Los pescadores seguían reportando sucesos extraños. Sus redes se enganchaban en obstáculos invisibles. Sus sedales se rompían por una fuerza invisible. Y aún así, las desapariciones continuaron. Aunque pocos se atrevían a pronunciar su nombre, la leyenda de la cucafera seguía viva. Sección 5. El terror de un turista. Era el año 1982. Un joven turista, deseoso de capturar la belleza del lago de Banyoles, alquiló un bote de remos. El sol brillaba con fuerza, reflejándose en la superficie del agua. Pero a medida que el turista remaba hacia el centro del lago, una sensación escalofriante se apoderó de él. El agua, antes apetecible, ahora parecía oscura y amenazadora. Dejó de remar, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
Y entonces la vio. Una gran sombra oscura moviéndose bajo la superficie. Rodeaba su bote, lenta, deliberadamente. El terror se apoderó de él al darse cuenta de que las historias eran ciertas. No estaba solo. Sección 6. El chico desaparecido. El pánico se apoderó del turista. Había oído las historias, las advertencias susurradas por los lugareños, pero nunca las creyó. Ahora, en medio del lago, sentía el peso de esas historias sobre él. Trató de dar la vuelta al bote, sus remos golpeando frenéticamente contra el agua. Cada golpe parecía alejarlo más de la seguridad. La superficie del lago se resistía a todos sus esfuerzos. Pero ya era demasiado tarde. El lago, tranquilo y sereno, se había transformado en un escenario de terror. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido se hacía eco del creciente temor. La forma bajo la superficie se elevó, el agua cayendo en cascada de su enorme figura. Era diferente a todo lo que había visto jamás, una silueta monstruosa que desafiaba toda explicación. El turista gritó, una súplica desesperada perdida en el viento. Su voz resonó por el agua, pero no había nadie que lo oyera. Y entonces, silencio. Un silencio ensordecedor, que todo lo abarcaba, que se tragó sus gritos. El bote fue encontrado más tarde, volcado y vacío. Vagaba sin rumbo, un recordatorio fantasmal del terror que se había desatado. Otra víctima del oscuro secreto del lago. Las aguas guardaban celosamente sus misterios, negándose a entregar a sus muertos. Esta no fue la única desaparición en la era moderna. El lago tenía una larga historia de desapariciones inexplicables, cada una de las cuales se sumaba a su siniestra reputación. Los lugareños todavía hablan en voz baja del joven que desapareció mientras nadaba en el lago. Era solo un niño, lleno de vida y energía, y de repente desapareció. A pesar de una búsqueda exhaustiva, su cuerpo nunca fue encontrado. Los buzos rastrearon las profundidades, los helicópteros sobrevolaron la zona, pero no había ni rastro de él. Algunos dicen que simplemente se ahogó. Un trágico accidente. Su familia lloró al borde del agua, dejando que las flores flotaran en la superficie en su memoria. Otros creen que tuvo un final más siniestro. Susurros de fuerzas oscuras y antiguas maldiciones llenaban el aire, pintando la imagen de un lago que era algo más que agua y juncos. Otro sacrificio al hambre insaciable de la cucafera. La leyenda del monstruo del lago crecía con cada desaparición. Una historia de horror que mantenía a los lugareños en un estado de miedo perpetuo. Sección 7. El silencio oficial. Sin embargo, las autoridades desestiman estas historias. Hablan de explicaciones naturales, de fuertes corrientes y cuevas submarinas. Las desapariciones, afirman, no son más que desafortunados accidentes. Pero sus palabras suenan huecas para quienes viven a la sombra del lago. Para la gente de Banyoles, la leyenda de la cucafera es algo más que una historia. Es parte de su historia, está entrelazada en el tejido de sus vidas. Saben que hay secretos demasiado terribles como para enfrentarse a ellos. Algunas verdades es mejor no removerlas. Sección 8. Un pueblo dividido. La leyenda del monstruo del lago de Banyoles ha dividido al pueblo. Algunos se burlan de las historias, tachándolas de mera superstición. Señalan la falta de pruebas científicas, la ausencia de cualquier prueba concreta. Para ellos, el monstruo no es más que un producto de la imaginación. Pero para otros, el miedo es real. Han oído las historias, transmitidas de generación en generación. Han visto el miedo en los ojos de aquellos que afirman haberse encontrado con la criatura. Saben que hay cosas que no se pueden explicar con la lógica o la razón. Sección 9. La leyenda perdura. Y así, la leyenda perdura. Susurrada en voz baja, compartida en las sombras. El monstruo del lago de Banyoles sigue siendo un enigma, un escalofriante recordatorio de que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. ¿Se trata de una criatura real, una reliquia de una época anterior a la historia? ¿O es un producto de nuestros miedos colectivos, una manifestación de la oscuridad que acecha en nuestro interior? La respuesta, al igual que las profundidades del propio lago, sigue envuelta en el misterio. Sección 10. ¿Qué se esconde debajo? La belleza del lago de Banyoles es innegable. Sus aguas tranquilas
y su pintoresco entorno lo convierten en un lugar predilecto, tanto para los lugareños como para los turistas. La superficie del lago a menudo refleja el cielo, creando una vista impresionante que cautiva a todo aquel que lo visita. Pero bajo la superficie persiste una sensación de inquietud. Las aguas claras y acogedoras esconden un mundo muy diferente al que vemos en la superficie. Cuanto más profundo se llega, más oscuro y misterioso se vuelve. Una sensación de que algo te observa desde las profundidades. Las sombras parecen moverse con vida propia, y la luz del exterior apenas penetra en las turbias aguas, lo que aumenta la sensación de presentimiento. La próxima vez que veas una foto del lago, con sus aguas brillando bajo un cielo azul claro, recuerda las historias. Recuerda los susurros, los relatos transmitidos de generación en generación, de avistamientos extraños y fenómenos inexplicables. Y pregúntate, ¿qué acecha en las profundidades? ¿Qué secretos esconde este hermoso lago? Podría haber criaturas aún por descubrir, ocultas en las profundidades, esperando el momento oportuno para revelarse. ¿Podría haber algo de verdad en la leyenda de la cucafera? Esta criatura mítica, a menudo descrita como un dragón o una serpiente gigante, ha formado parte del folclore local durante siglos. Su historia se ha contado y vuelto a contar, añadiendo cada vez nuevas capas de misterio e intriga. ¿Es posible que una criatura de tal tamaño y poder haya permanecido oculta durante tanto tiempo? Las profundidades del lago son vastas y en gran parte inexploradas, lo que deja espacio para que la imaginación vuele. ¿Podría la cucafera ser algo más que un mito? ¿O es simplemente la capacidad humana para contar historias, nuestra fascinación por lo desconocido, lo que mantiene viva la leyenda? Mientras nos sentamos alrededor de las hogueras y compartimos estos relatos, mantenemos vivo el misterio, alimentando nuestra curiosidad y nuestro deseo de explorar lo desconocido. La leyenda de la cucafera, real o imaginada, sigue cautivando e inspirando. Sección 11. ¿Tú lo crees? El misterio del monstruo del lago de Banyoles sigue cautivando y aterrorizando. Es un testimonio del poder de las leyendas, del perdurable atractivo de lo desconocido. Pero tanto si crees en el monstruo como si no, una cosa es segura. La leyenda seguirá viva, transmitida de generación en generación, un escalofriante recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos sumergidos. ¿Tú qué opinas? ¿Podría haber un monstruo acechando en las profundidades del lago de Banyoles? Comparte tus ideas y teorías en los comentarios.